Buenos días, estimado grupo. El día de hoy comenzaremos con esta clase que son géneros literarios por parte del profesor Osvaldo Castillo Damián y por su servidor Rodrigo Melchor Pérez. Antes de comenzar, quisiera motivarlos con un pequeño texto, más bien una fábula, con el fin de que reconozcan con otros nuevos tipos de géneros literarios. La fábula se llama El perro y su reflejo. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá, buscando algo para comer, hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo. Así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo. Ese texto y más es lo que abordaremos el día de hoy. Bueno, el esquema de la clase y propósito como queremos, en general, ¿qué son los géneros literarios? El siguiente punto es géneros literarios, literal, para que los niños aprendan qué son, la estructura y las combinaciones que veremos. Hoy como propósito y lo que vamos a aprender hoy es definir qué son los géneros literarios y cuáles son sus características, identificar las características de cada uno y hacer referencia de los elementos de cada uno. Antes de comenzar la clase, quisiera iniciar con unas preguntas de inicio, con el fin de conocer qué saben de los géneros literarios y cómo se han relacionado. Preguntas de inicio le haré a mi compañero Rodrigo. El día de hoy, antes de comenzar la clase, iniciaremos con unas preguntas de inicio, con el fin de saber qué conocen sobre este tema y relacionarnos un poco más. La primera pregunta, profesor, ¿cómo prefieres que te cuenten una historia? ¿Leyendo un libro, escuchándolo o viendo una obra de teatro? A mí me gustaría más que me lo contaran. Me gustaría más, bueno, he visto que a los niños les gusta más y pues a mí en personal también me gustaría. Segunda pregunta, ¿te han contado alguna vez una historia que te ha gustado mucho o qué hacía que fuera interesante? Sí, me han contado alguna vez una historia y la verdad sí me han gustado mucho. Y cómo hacía que fuera interesante, pues la manera en la que me la contaban, me la decían, bueno, la aplicaban, como por así decirlo, efectos, porque decían, ahí viene el león o algo así, y ellos hacían como efectos con su mano y tipo así. Y bueno, es que yo estaba con unos niños y observé eso, que les gustaba, que hicieran esos efectos. De acuerdo. ¿Tú qué crees que hace una canción pegajosa? ¿Su ritmo o su letra? ¿O las dos? Yo siento que las dos. Las dos. De acuerdo. ¿Alguna vez has participado en una obra de teatro? No he participado en una obra de teatro, pero sería emocionante actuar frente al público. De acuerdo. Estas preguntas de inicio claramente se les harían a unos cuantos alumnos con el fin de motivarlos o hacer despertar su curiosidad. Osvaldo, por favor. Claro. Los géneros literarios podemos hacer una pequeña definición, que son las categorías de las que agrupan los textos según su forma y contenido. Se dividen en tres grandes grupos: el narrativo, el lírico, dramático. Cada uno tiene sus propias estructuras y características, que lo veremos aproximadamente. Como lo mencionaba mi compañero Osvaldo, existen distintos tipos de géneros literarios. Cada género tiene sus propias características y se pueden clasificar de esta forma: narrativo, lírico y dramático.
El aprendizaje sobre los géneros mejorará la forma en que los leemos y nos inspirará a crear nuestras propias obras. Bueno, los elementos de estructuras de texto narrativo trata hechos reales y ficticios. También otro punto sería conectores de tiempo. El otro es que sigue es el inicio, desarrollo y cierre. Y por último el narrador. Por ejemplo, hay cuatro ejemplos. En el cuento es un texto breve con la trama sencilla. Ejemplo, La Caperucita Roja. La novela, texto largo y completo. Ejemplo, Don Quijote de la Mancha. La fábula, historia breve de la moraleja. Ejemplo, La liebre y la tortuga. El mito, relatos de dioses, héroes y ejemplo, el mito de Hércules. Se preguntarán que por qué La Caperucita Roja y Don Quijote de la Mancha no son otro tipo de texto literario. Bueno, es un cuento y por qué no es otro texto literario. Bueno, porque La Caperucita Roja es considerado un cuento porque cumple con unas características principales, que son narración breve, ficción, personajes sencillos, enseñanza o moraleja, depende del cuento, y oralidad y tradición. Y en el caso de Don Quijote de la Mancha, ¿por qué es considerada una novela? Esa es porque igual tiene diferentes, diferentes razones. Por ejemplo, la extensión amplia, desarrollo complejo, personajes complejos, crítica social y filosófica, y narración y perspectiva. De acuerdo, muchas gracias. El siguiente tipo de texto es el texto lírico. El texto lírico se divide por 4 puntos importantes. Uno de ellos expresa emociones, pensamientos o reflexiones del autor. Se escribe en verso, usa figuras literarias como metáforas o símiles y puede abordar cualquier tema. Ejemplo de ellos son las odas o poemas que expresan sentimientos de admiración, el soneto, poema con 14 versos o versos específicos y una rima fija, y la elegía, poema de lamento por una pérdida, ejemplo, elegía a Ramón. Se preguntarán de igual manera por qué se consideran textos líricos. Claramente es porque siempre vienen acompañados de una rima, verso tras verso, o también pueden venir escritas en prosa. Se identifican con ese ritmo. Ejemplo de ello puede ser canciones. Y en este siempre se van a expresar sentimientos por parte de los autores y se pueden identificar de una manera más fácil. Bueno, los elementos estructurales del texto dramático son 4. Se compone de diálogos y acotación. Una disculpa, tenía el... Los elementos estructurales del texto dramático se dividen igual en 4 partes. Uno se compone por diálogos y acotaciones. En segundo se dividen en actos y escenas. En tercero se representa entre conflictos entre personajes. Y el cuarto me parece que puede ser cómico, trágico y una combinación de ambas. Por ejemplo, la de tragedia, obra de teatro de temas y termina generalmente con una final triste. Ejemplo, Romeo y Julieta de William. Comedia es obra de búsqueda de divertir al público con un final feliz. Ejemplo, El médico de Apalos, que es de Molière. Drama, obra que combina elementos de la tragedia y comedia. Ejemplo, La casa de Bárbara. ¿Por qué las obras de Romeo y Julieta y del médico de Palos son consideradas obras de dramática y por qué poseen las siguientes características, que serían fomentar la forma de representación, destinadas a la representación, estructura teatral, conflicto central y emociones y expresiones.
Claro, y creo que siempre en estos podemos identificarlos porque vienen diálogos, es decir, em, siempre vienen acompañados de un texto y ese texto se puede representar fácilmente en una obra de teatro. Y por último vamos a hacer una evaluación para los alumnos que sí ponen atención. Sí, Maestro, ¿me acompaña a hacer la actividad? sí, un momento. El género lírico se caracteriza por la expresión de emociones y sentimientos. Dramático, lírico, narrativo, ensayístico. Lírico. ¿Qué elemento es fundamental en el género dramático? Fábula. ¿Cuál es la principal diferencia entre la tragedia y la comedia? Ay, pues... ¿Qué género literario tiene como característica principal en la narración de hechos reales o ficticios? Es el narrativo. ¿Qué subgénero narrativo se caracteriza por dejar una enseñanza moraleja? La fábula. ¿Qué género literario se utiliza principalmente? Diversas rimas. Y ya, prácticamente esta sería nuestra estructura.